Hola, buenas tardes. Me llamo Hortense Sime Sime de la Universidad de Chang en Camerún. Antes que nada, me gustaría dar las gracias al grupo de investigación Escritoras y Escrituras, a su presidenta, la profesora Mercedes Arriaga, a la Universidad de Sassari que nos acoge y al equipo que organiza el Congreso. El tema de mi presentación es Cuerpo, Mujer e Inmigración en Ceniza en la Boca, de Brenda Navarro. Del guión seguiremos este. La literatura de la inmigración remite a la temática del desplazamiento de personas de su tierra de origen hacia otras por varias razones. Muchos autores que se dedican al tema viven fuera de su continente de origen y denuncian los tratos reservados a los inmigrantes a la vez que critican las políticas de su país de origen. Otra categoría de escritores es la de autores que se quedan en su tierra y también tratan del tema. La inmigración viene muy ligada al cuerpo humano en cuantos imaginarios y prácticas. El cuerpo ha ocupado un lugar de interés en los estudios culturales latinoamericanos debido al resurgimiento de las dictaduras férreas prácticamente en todo el continente durante estos últimos decenios. En palabras de Gabriel Giorgio, a diferencia de tradiciones teóricas y críticas que ven en el cuerpo una realidad ahistórica anterior y exterior a toda determinación cultural y origen natural de la experiencia subjetiva, los estudios culturales parten de la premisa de que el cuerpo es el resultado de historias específicas y tecnológicas políticas que constantemente problematizan su estudio y su lugar en el mundo social, en el orden cultural y en el dominio de lo natural. Cuerpo, historia y política forman así un mapa recurrente en las prácticas críticas de los estudios culturales. El cuerpo se convierte en un material que exhibe los dispositivos políticos y las series históricas que lo producen y lo transforman. ¿Cómo Brenda Navarro presenta el cuerpo mujer en la inmigración de varias mujeres latinoamericanas en España? Como teoría y metodología para llevar a cabo este análisis, usamos la sociocrítica de Edmond Ross. De la mediación recurrimos al sujeto cultural que él explica de la siguiente manera. Le sujet culturel est ainsi le leurre de l'autre, tandis que dans le langage, le jeu, tenant lieu du sujet de désir, investit les formes vides du réseau de l'énonciation dans la formation du moi. Le sujet culturel, en tant que tenant lieu de l'autre, vient se mouler dans des representations inconscientes et déjà de la d'autrui. El guión de este trabajo se focalizará en torno a dos grandes articulaciones. Por una parte, el cuerpo de las mujeres latinoamericanas viviendo en España y las estrategias que desarrollan durante su inmigración, y por otra parte, el simbolismo ideológico. Uno grande, descripción del cuerpo mujer en cenizas en la boca durante la inmigración. Antes de describir el cuerpo mujer en cenizas en la boca, hace falta resumir rápidamente la novela. Ceniza en la boca es una novela de la mexicana Brenda Navarro en la que presenta la inmigración de varias mujeres latinoamericanas, entre las cuales dos generaciones de mujeres, la madre y la hija. El cuerpo en los estudios culturales latinoamericanos se estudia en una dimensión cultural y simbólica según los discursos, los lenguajes que la representan en las diferentes dimensiones de la vida, además de los temas clásicos que organizan las principales preocupaciones en torno a la inscripción cultural y social del cuerpo. En el marco de este análisis queremos abordar el cuerpo mujer en la inmigración a través del trabajo que efectúan y la vida que llevan. 1. El cuerpo mujer en la inmigración. En Ceniza en la boca se señala a varias mujeres inmigrantes de nacionalidades diferentes. Hay
mexicanas, bolivianas, argentinas, cubanas y chicas de la República Dominicana y más. Forman una red y se conocen unas a través de otras. Se llaman primas. No importa de qué país sale alguien, hablar español es suficiente. Con la apelación prima llegan a meter en confianza a los españoles y otorgar trabajo muchas veces a lo negro a las recién llegadas. El punto de partida de la inmigración es que las mujeres piensan escapar de la miseria en su tierra trabajando en Madrid. Una vez en Madrid, las realidades son otras. A duras penas encuentran trabajo, se ven obligadas a contentarse con los pequeños trabajos como cuidadora de ancianas y niños, limpiadoras de pisos internas y otros. Las condiciones de trabajo de las inmigrantes, tal como descritas en Ceniza en la Boca, son horrorosas. Son menospreciadas en su entorno laboral, trabajan en lo negro y no tienen ningún derecho. De las internas, las ancianas discapacitadas que cuidan son difíciles y las maltratan. Duermen en habitaciones sin ventanas, tienen que aguantar las leyes de cada casa sin chismear. Tienen un horario lleno de actividades que no les da ningún descanso, ni tienen derecho a vacaciones. Deben hacerse invisibles en esas casas y su estancia es muy precaria, ya que se les pueden despedir a cualquier hora. Los empleadores usan cualquier truco para no pagar a las inmigrantes a su justo valor. Por ejemplo, no les pagan sus horas extras pretextando que son muy lentas. Eso lo podemos leer en las páginas 37 y 40. El trabajo que ejercen no les permite llevar una vida decente porque su sueldo es insignificante. Al mismo tiempo, deben pensar en los familiares que dejaron atrás. Aún enfermas tienen que trabajar, si no pierden aún lo mínimo que les garantiza su fuerza de trabajo. Son numerosas en compartir las habitaciones. La hija está obligada a vivir con el inglés Tom, a sabiendas de que su relación no tiene ningún futuro. Para sobrevivir en el El Dorado vuelto infierno, muchas inmigrantes desarrollan trucos. Tratándose de la madre, quien había dejado a su hijo en México y pensaba traerlos a España, solo lo logra después de 9 años de ahorros. Se casa únicamente para tener la tarjeta de residencia. Pagó muy caro al hombre con quien se casó en blanco durante años antes de poder ahorrar para que sus hijos viajasen a Madrid. Hablando de la hija, se transforma en un personaje doble, un personaje híbrido y un personaje símbolo, igual como la madre que carece de nombre propio. Simboliza a los jóvenes inmigrantes que recurren a la mentira para sobrevivir. Juega un papel a través de la mentira que desarrolla para mostrar a Tom que viene de una buena familia. Hartas de las discriminaciones en el ámbito laboral, se hacen engañar por las universitarias que fingen luchar por su causa. Las llevan en una lucha fuera de sus preocupaciones, es decir, los derechos humanos, que no tienen nada que ver con su condición de mujeres inmigrantes. Las inmigrantes llegaron a acercarse a diversos grupos de feministas, pero nada cambió de su situación. Del simbolismo ideológico, Ceniza en la Boca denuncia la condición de las inmigrantes latinoamericanas en España, presentando varios abusos por los cuales pasan, a la vez que intenta proponer soluciones. Refiriéndonos a Olesa, la ideología es la representación de la relación imaginaria entre los individuos y sus condiciones reales de existencia. Tratándose de Cenizas en la Boca, presenta
el cuerpo violentado y dolido en la inmigración. El sujeto cultural presente en esta sociedad textual sugiere la preparación a la inmigración al mismo tiempo que la educación de las inmigrantes. 2.1. Preparación a la inmigración. La preparación a la inmigración se hace desde el país de origen. Uno no debe inmigrar únicamente porque piensa que en el país de llegada todo le saldrá bien. En Cenizas en la Boca no se habla de la preparación de la madre a ir a Madrid, sino que con insistencia se dice que se reunirá con sus hijos ahí. La hija, por ejemplo, descuida sus estudios porque pronto viaja a Madrid. En la preparación a la inmigración deben pensar en una inmigración en que uno no se esconde, en que uno tiene sus documentos y no tiene que trabajar en lo negro. 2. Educación de las inmigrantes. Esta educación va en un sentido doble. Por una parte, uno debe salir de su país con un nivel de estudios aceptable que le permite ser competitivo y encontrar un trabajo digno en la tierra de acogida. Por otra parte, la inmigrante debe apropiarse del modo de funcionamiento de su nueva sociedad a través de las instituciones existentes. Deben hacer formaciones complementarias como por ejemplo el aprendizaje de las lenguas. En Ceniza en la Boca, las recién llegadas se informan a donde las que llegaron antes de ellas y muchas veces no tienen la buena información. En conclusión, diremos que el análisis del cuerpo mujer e inmigración en Ceniza en la Boca de Brenda Navarro nos ha permitido analizar la situación laboral de muchas inmigrantes llamadas por sí primas, aún pertenecientes a diversos países latinoamericanos en Madrid y en Barcelona. Todas abandonaron las clases temprano, así que solo ejercen trabajos subalternos, internas, limpiadoras de pisos, etc. Aún en la tierra de acogida son incapaces de hacer formaciones complementarias, y es el caso de la hija, quien empezó las clases de catalán e inglés y las dejaron inconclusas. Sufren violencias y menosprecio en su entorno laboral, trabajan en lo negro, así que no tienen derecho a nada. Del simbolismo ideológico, la sociedad textual resalta la necesidad de la instrucción de las inmigrantes para poder encontrar trabajos decentes, conocer las leyes vigentes en el país de acogida y escapar la estafa de quienes saben que son extranjeras en situación irregular. Muchas gracias por su atención.